Bienvenidos a todos a Brújula Libertaria. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Hola a todos los libertarios, si es que nos escuchan solo libertarios. No, tenemos Vamos de arriba. todo. Tenemos de todo. Bueno, hoy es un video que va a estar muy bueno. Les aviso a aquellos que lo estén viendo, quédense hasta el final porque va a estar bueno, no lo corten y se apresuren a tildarnos de fachos o de cualquier otra cosa, porque lo que vamos a escuchar hoy es muy buen material y tenemos dos invitados que les voy a pedir que se presenten. Yair. El que quiera primero. Adelante, Yair. No, las damas primero. Está Yael ahí. No la veo. Acá estoy. Ahí está. Hola, Yael, no te vi. Ok. ¿Cómo están? Hola. Bueno, yo entré hace un ratito nada más. Mi nombre es Yael Bueno. Como me invitaron a esta conversación, a esta charla, me pareció interesante participar. Me gusta intercambiar opiniones y todo lo que sea aportar a las cosas positivas, ¿no? Buenazo. ¿Yair? Bueno, yo Marcelo. soy Yair, el hermano de Yael, evidentemente por el apellido. Estuve hace unos pocos programas hablando sobre la situación en Udelar. Y bueno, nos invitaron para este programa y bueno, a través de Yael conocimos a Marcelo, así que como él está mucho más capacitado que nosotros para hablar de los temas históricos y culturales, nos acompaña hoy. Bueno, mi nombre es Marcelo Gerstenfeld, no soy profesor, soy profesor de música, pero tengo muchos años de estar metido en el tema. Estuve viviendo un año en Israel, estuve en Gaza, trabajé con árabes palestinos, con israelíes judíos, con israelíes árabes, y bueno, tengo bastante experiencia, bastante estudio no formal en toda la materia, en todo lo que es la historia, y bueno, voy a volcar lo que pueda. No sé si es un tema de formación. Yo lo que sé lo puedo decir, lo que no sé no lo voy a decir. No se puede pelar más que eso. Excelente. Bueno, yo les dejo vía libre para que entre los tres vayamos conversando. No le quiero pasar la palabra a uno a otro. Se pueden por ahí levantar la mano y entre nosotros vamos hablando. Y yo le había dicho a Marcelo para ahí empezar un poco por la parte histórica, o como él viera que sería mejor para encarar el tema. Así que tienen el micrófono, así que Bueno, denle para adelante. Hablar de la parte histórica habría que definir historia desde dónde a dónde tomamos, ¿no? Si vamos de 5.000 años para adelante, Sí. nos va a llevar un rato. Tratá de achicar los primeros 4.500, 4.800 años. Achicamos un poquito. Bueno, un titular. En la tierra de lo que se llama Palestina, pero de la época del mandato británico, que a todo le llamaban Palestina, hubo un solo pueblo que fue soberano de toda esa tierra, que fue soberano y que tuvo allí su hogar nacional. O sea, no un imperio que dominó ese lugar, sino que era el hogar de un pueblo. Solo hubo un pueblo en toda la historia que fue soberano en todo eso, que es lo que hoy llamamos el pueblo judío, que se llamó israelitas, o era donde era el reino de Judea. Solo hubo uno. En esa tierra, un solo pueblo. Y a su vez, el pueblo judío solo tuvo una tierra en la cual fue soberano, que es específicamente la tierra de eso que llamábamos Palestina. Solo hubo uno. Ese es el titular. En toda la historia, en 5.000 años, si quieren. Me meto un poquito, como estamos en una época en que todo se aprende enlatado y por memes. Sí. Yo le llamo meme a ese dibujito de los 4 mapas, que en verdad fueron recortes del mismo imperio británico después del 20, ¿no? Lo fueron recortando hasta el 25. Que era en verdad la tierra que se le iba a dar
y se iba a otorgar para que se creara un Estado judío en esas tierras. Marcelo, si querés contarnos bastante. un poquito. Bueno, vamos a ilustrarnos el mapa. ¿Se puede agrandar el mapa? Ahí va, ese mapa es un mapa propagandístico. Esos cuatro mapas son un mapa propagandístico que es parte, o sea, utiliza parte de la retórica yo le voy a decir del Islam, vamos a llamarle el Islam radical, ¿tá? O sea, lo que defienden los palestinos islamistas es esos cuatro mapas. Para empezar lo pintan de verde, que es el color con el que ahora se identifican ellos. Pero ese mapa se cae solito con una sola pregunta. Una sola pregunta les voy a hacer. Pregunta. ¿Vieron el primer mapa que era todo verde? Que parece que era todo Palestina. ¿Tá? ¿Quién era el presidente? Cri. ¿Quién era el presidente? Por favor, ¿quién era? No había presidente. ¿No? ¿Quién era el presidente? No había presidente, ¿Por qué? Porque no había Estado. Entonces, ¿por qué estaba pintado todo de verde? Porque ¿De quién era ese territorio? ¿De quién era? Del Imperio Británico, del Imperio Otomano. Listo. Antes. Ok, entonces píntenlo con la bandera británica, para empezar. Sí. Así arrancamos. El siguiente mapa es el mapa de la partición. Lo que está en blanco iba a ser Israel, lo que está en verde iba a ser un nuevo Estado árabe, ni siquiera se iba a llamar Palestina, porque todavía no habían inventado el nombre para el supuesto pueblo palestino. Les voy a dar dos fuentes que son muy importantes. Número uno, hay un video que está en YouTube, se lo digo a todos para que lo busquen, que es un documental francés, no es muy a favor de la causa judía, les voy a decir, en donde aparece, es un documental que dice Palestina de 1880 a 1950. ¿Tá? O sea, toda la historia de los 50 años más o menos previos a la independencia. ¿Tá? Ahí aparece el discurso del Mufti de Jerusalén. ¿Saben quién fue el Mufti de Jerusalén? El primer líder, que era un líder religioso, no político, devenido en líder político del Islam de Jerusalén, del Islam árabe dentro del mundo palestino. Ese líder dio un discurso a comienzos de la década del 20 en donde llama a la huelga a los árabes contra los ingleses, para que los ingleses no permitieran la entrada de judíos. ¿Ah? Durante la época todavía de la preguerra, de la pre-Segunda Guerra Mundial. Si ustedes escuchan ese discurso, él no habla de ningún pueblo palestino, él todo el tiempo se vuelve autorreferencial hablando de árabes, porque los árabes, lo dice en inglés, el discurso está en inglés, porque era para que los ingleses lo entiendan. Él llama una huelga, ¿tá? Contra los ingleses que eran los dueños, ellos eran los obreros. ¿Tá? Y nunca dice palestinos. ¿Por qué? Porque el término palestino no existía. Ni siquiera puede existir el término palestino en árabe porque la P no existe en árabe. ¿Conocen algún otro pueblo que no pueda pronunciar su propio nombre? O sea, charrúas podrían decir charrúa, sí. Charrúa es en charrúa. Palestino es en latino. Latino, es un nombre latino, palestino. Es una variación que utilizaron los romanos para utilizar el nombre de los filisteos, que eran el enemigo histórico de los judíos o de los israelitas. Cuando conquistan la tierra, que era de Canaán antes, uno de los enemigos fueron los filisteos. Fueron como el clásico, era. ¿Ah? Para cuando los romanos conquistan Palestina, digamos, a Judea, y después le ponen el nombre Palestina, los filisteos ya no existían, que quede claro. Los filisteos eran un pueblo además cretense, venían de Creta. Filisteo era el pueblo del mar, quería decir. ¿Ah? O sea, que ni siquiera eran oriundos de ahí, vinieron a conquistar el lugar, los judíos también pelearon, ganaron los judíos, o los otros se fueron o desaparecieron. Pero ya no había filisteos cuando estaban los romanos. O sea, esto lo estoy diciendo porque parte de la retórica es, los palestinos somos descendientes de los filisteos, porque suena parecido. No pueden tener nada que ver porque los filisteos desaparecieron. De hecho, si hoy vinieran los filisteos, que tenían otra cultura, que tenían sus propios dioses, que tenían todo, jamás serían admitidos por los palestinos. Bueno, ahí quería decir... Una consulta, Marcelo. Yo había leído que los filisteos habían sido absorbidos por los israelitas y por los Sargón II, rey de Asiria, los asirios como que también absorbieron parte. No desaparecen las personas, desaparece el pueblo. O sea, es como hablarte hoy acá de los
no charrúas, pero los chanás. ¿Dónde están los chanás? Y fueron absorbidos. O sea, absorbidos no de manera muy linda seguramente. O sea, si yo les cuento la historia de los indios buenos, los dóciles, fueron tomados, vamos a decirle, no sé si decir esclavos, pero más o menos, por los hacendados, los que recibieron tierras, acá probablemente familias españolas de alto estirpe, no tenían apellido los indios, se les dio el apellido de las casas a donde fueron. Y me lo dijo esto Gustavo Cultelli, que era el presidente de Conacha. Me dijo, ¿vos viste el cuadro de Blanes, el gaucho, que está acodado así en el palenque? ¿Lo viste? Le digo, sí, lo tengo en la cabeza. ¿Qué tiene colgando acá, en el costadito? Y tiene las boleadoras. Me dice, ¿viste algún español usando boleadoras? Y digo, puta madre, perdón el término. Eran indios, boludo. Eran indios los gauchos, por eso tenían esa ropa que les quedaba toda holgada y todo mal también, porque eran ropa que le daban los españoles, muy jodidas, y para que anden vestidos a lo europeo, y usaban boleadoras porque no eran españoles. O sea, los gauchos fueron mezcla con españoles, pero de indios absorbidos. ¿Dónde están ahora? Fueron absorbidos. La mayoría fue absorbido. Los que hay descendientes de ellos son porque algún abuelo todavía salve alguna canción en alguna lengua nativa. Existen todavía canciones de la luna que han sobrevivido, pero como cultura fuerte ya se perdió. Se perdió en 200 años. Imagínense que estamos hablando de términos de muchos más años, 500, 1000 años, o sea, son términos mucho más grosos. Hace un rato, Marcelo, sí. Hace un rato, antes de comenzar la grabación, hablábamos un poco de la historia de la cultura, y vos decías que tal vez la cultura judía, el pueblo judío, comienza con las leyes, ¿no? Claro, es lo que convierte a una tribu en una nación. En una nación, ahí está. Pero a lo que quiero ir es algo que quedó y me parece muy interesante. Sí. Si después de que Israel recibe la Torá o las leyes, existiera el viaje en el tiempo y viniera un judío de esa época a Israel, sería bienvenido y sería un ciudadano. Pero ¿qué pasa si va un filisteo a Gaza o a lo matarían. No sobreviviría 10 minutos. O sea, fíjate esto, aparecieron, esto tal vez la gente no lo sabe, yo sé que hay mucha gente que no sabe que en Israel hay como 500.000, no sé si 500.000, pero hay muchísimos africanos, no son afrodescendientes, son africanos. Bueno, ellos son afrodescendientes porque hay negros nacidos en Israel, son judíos. Cuando se vio cuál era su cultura judía, porque se puso en duda, ¿serán judíos de verdad? Judíos que venían de Etiopía. Son de piel oscura, o sea, negro, como si fueran de una comparsa de acá, ¿tá? Y tienen la misma cultura judía, tienen las mismas frases que son la base del judaísmo, como el Shema Israel, que es la frase máxima, que es la que dice, escucha Israel, Dios, el nombre de Dios es tu Dios y es único. Y eso lo repiten igual y tienen las mismas reglas y tienen lo mismo todo. Eran tan judíos y estuvieron separados más de 2000 años. Nos enteramos hace pocos años que existían esta tribu de judíos. Y son recontra judíos. Los escritos del Mar Muerto tienen más de 2000 años. Y cuando se los compara con los actuales son idénticos. Los judíos pueden tener muchas cosas, buenas, eventualmente buenas, malas, lo que sea, pero memoria absoluta. La memoria es la base del judaísmo. La memoria, no se pierde nada. Cosas que hoy en día son obsoletas, los judíos las siguen recordando. Como por ejemplo, durante la Inquisición se prohibía leer la Torá, el libro sagrado, Viejo Testamento. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Inventaron un libro con escritos que son parecidos a esos de la Torá. Hasta hoy en día en las sinagogas se lee eso. Se lee Torá y se lee ese otro ya no tiene sentido. No hay más Inquisición. Los judíos lo mantienen. Mantenemos toda la historia. Toda. Memoria absoluta. ¿Tá? Vos preguntale a cualquier judío de cualquier parte del mundo, de Grecia, de Australia, de Estados Unidos, de donde quieras, pregúntale quién fue el libertador de los judíos, quién es el padre de la libertad de los judíos, y pregúntale qué comieron el día que que salieron a la libertad, qué comieron, y te la van a contestar, porque son las Pascuas judías.
O sea, la memoria es la base del judaísmo. Tenemos 3.500 años de memoria. Por eso también hay tanta sabiduría. Cuando le pregunté a alguien, se lo pregunté hace 2 días, le digo a alguien, ¿a vos te parecería, vamos a hacer una utopía, que todo el mundo fuera igual? Vamos a hacer el universo de humanos homogéneos, todos exactamente iguales, misma cultura, misma, ponele, no religión, mismo todo. ¿Sería un mundo bueno? Ponele. Probablemente si todos fuéramos verdes, por naturaleza humana surgirían verde oscuro, verde claro, probablemente. Pero más allá de eso, si ustedes se ponen a pensar que los judíos, proporcionalmente a la cantidad de gente que somos, tenemos 20 veces más premios Nobel que todos los demás, algo bien tenemos que haber hecho. Entonces está bueno mantener las identidades. ¿Qué es más lindo? ¿Una alfombra toda de un mismo color? ¿Toda igual, toda pareja? ¿O una alfombra con distintos colores, texturas, cosas? Seamos distintos, pero Bueno, tengamos la gente no convivamos, sabe, coexistencia, no sabe algo que tolerancia. mencionaste, Colaboremos entre las naciones, entre las identidades, entre todos. A ver, Jair, ¿qué querías comentar? La gente no sabe una de las cosas que mencionaste. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? ¿Y cuántos en Bueno, Israel? es muy curioso. O sea, hace recién pocos años llegamos al número de judíos que había antes de la Shoah, antes del Holocausto. O sea, en el mundo hoy hay unos 15, 16 millones de judíos, nada más. Nada más. Somos el 0,2% de la población mundial. 0,2%. O sea, es nada. En Alemania, cuando todos le echaban la culpa a los judíos, no llegaban al 1% de la población. En Alemania. En Polonia sí había mucho más. En Alemania no. Pero había que echarle la culpa, es la típica, si querés dominar masas, echarle la culpa a un enemigo interno, que para empezar no se pueda defender dentro de lo posible, y que sea medio intangible, que no hay nada probado. Pero yo le he hecho la culpa a tal grupo. La culpa es de los inmigrantes que nos sacan el trabajo, ¿entendés? Es típica, o sea, lo usaron muchos. Bueno, en Alemania nazi se les ocurrió, echémosle la culpa a los judíos, de todos los problemas que tenemos. Le funcionó muy bien un tiempo, al loquito. Y se sigue usando, ¿eh? Se sigue usando eso, se sigue usando ese estilo. Sí, cualquier populista, ¿Cuántas veces cualquier populista lo usa. Sí, la culpa, a veces el enemigo es interno o es externo, o las teorías conspiranoicas, que es lo mismo, o sea, es parte de lo mismo. Son teorías donde se basan en una cuestión muy humana, que es que nos cuesta mucho, a los humanos en general, asumir nuestra propia responsabilidad sobre nuestros propios fracasos, nuestras propias frustraciones. Es mucho más fácil creer que alguien me está haciendo algo malo a mí, a creer que yo no pude hacer algo bueno. Porque es más fácil. O que vos te estás haciendo algo mal. O que vos te estás haciendo algo mal a vos al no mejorarte vos mismo. Al no mejorar, bueno, es mucho más fácil. Por eso me encanta el tema del libertarismo. Porque el libertarismo pone la responsabilidad en el individuo. Yo soy responsable de lo que me pase. ¿Entendés? No porque no vea planes masónicos y planes no sé qué, y lo mezclo todo un montón de cosas que son completamente indemostrables, porque es la base. Si fuera demostrable, caería solo. Entonces, son un montón de planes, y esto es culpa de esto, y lo que le pasa a Cuba es culpa del bloqueo, y lo que le pasa a todos son cosas indemostrables para decir, yo no tengo la culpa, me lo hacen a mí, todos están en mi contra. Exacto. Es facilísimo hacer eso. Muchos lo hacen, y es increíble que todavía funcione a esta altura. Lo otro que me parece que influye mucho es lo que vendría a ser la codicia de lo que tienen los demás, la envidia, que es algo que alimenta el colectivismo y que muchas veces afecta a los judíos porque gracias a su mérito han llegado a tener posiciones de poder en muchos casos, mucha riqueza. Entonces, esa envidia que viene del colectivismo también es plasmada en la etnia. Pero somos humanos, eso es lógico, sí. Sí, bueno, pero somos humanos, pero la envidia estaba visto como algo malo en algún momento. Y sin embargo hay ciertas corrientes ideológicas que no solo lo ven como algo justificable, sino como algo bueno. Sacarle algo a alguien para darle algo a alguien más es algo bueno. La justicia social es eso. Desde el punto de vista libertario, obviamente es inmoral. Es algo inmoral. Yo no te puedo robar, porque el fin no justifica los medios. Yo no le puedo robar a alguien para darle a alguien más. Con respecto al tema... no nos fuimos de tema, ahí nos estamos yendo a otra cosa. No sé si nos estamos yendo. Todo suma. Cuando Israel llega a la tierra prometida, se
tienen conflictos con los romanos los invaden, ¿verdad? No, Y pará. los que- ¿Querés ir a esa Pasaron parte de la varios- historia? Ahí va, Hubo varios hasta la imperios. parte de El romano fue el discusión. último. Imperio asirio, persa, babilonio, griego, antes de romanos. Muchos invadieron, hubo exilio babilónico muy importante, echan a toda la élite de los líderes. Tengamos en cuenta una cosa, en esa época, líder político y religioso era exactamente lo mismo. Los que mandaban desde el punto de vista religioso y hacían las leyes en base a eso también. ¿Tá? Toda la cúpula religiosa y política la expulsan. ¿Tá? Y terminan en Babilonia con un tipo que los judíos lo estudian, vamos a decir, como malo, porque nos hizo eso malo. Desde el punto de vista histórico mundial era un tipo positivo, es el que hizo los jardines de Babilonia, Nabucodonosor o algo así se llama, y es una de las 7 maravillas del mundo. ¿Tá? Pero bueno, desde el punto de vista judaico, los imperios se dedicaban a eso. Antes de la época de los imperios, ¿y qué hacemos? ¿De qué vivimos? Conquistamos al de al lado y le sacamos sus productos. Era lo normal, era la regla. La esclavitud era normal. A nosotros nos parece descabellada la esclavitud hoy. Pero de toda la historia de 6.000 años de civilización, durante 5.800 fue legal. Les aviso. Esto es lo raro. Lo que vimos ahora, que la esclavitud no sea legítima, no legal. Legítima, no creemos que sea legítima, es algo nuevito. En 5.800 años fue totalmente válida. Si yo te conquisto, vos sos mi esclavo. Así era. ¿Tá? Bueno, en esa época los babilonios conquistaron y bueno, esto es nuestro ahorita. Perdón Así que te fueron pasando corte. imperios, fueron cayendo imperios. Perdón que te corte Y- bien breve. Sí, Que algo, la esclavitud, de mi punto de vista, fue una mejora de lo que había antes. Porque antes era, te conquisto y mato a todos. Después la esclavitud no, es, te no. conquisto, te Yo creo esclavizo. que el ser humano va cambiando su nivel de conciencia a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, Si sos muy positiva, sí. yo creo que sí, Ojalá. creo que sí. Yo quiero creer que sí, que estamos cambiando el nivel de conciencia y que las cosas, incluso estas revoluciones que están pasando ahora y todas estas cosas tan tristes que escuchamos, yo pienso que es esa reminiscencia de una mentalidad muy pobre y que está muy atrasada en su nivel de conciencia, que está permitiendo que, o sea, y que genera esa revolución, ¿no? Como si nosotros mismos, si nos pasa algo interno, también nos genera una revolución interna. Y el mundo está atravesando por eso, y creo que también en algún momento van a llegar, o sea, vamos como humanidad a llegar a evolucionar y poder ver la verdad de otra forma, o poder ver la realidad de las cosas desde una mirada más amplia, más humana y más consciente, ¿no? Me encanta cuando decimos humano como algo positivo. Yo no soy tan optimista, pero bueno. Bueno, no, pero yo le Decimos más humano y todo lo que acabo de decir es humano, ¿eh? No, la connotación... Claro, Connotación positiva es ser humano bueno. capaz que ya él se refiere al humanismo, digamos, la corriente ideológica del humanismo. La corriente, sí. Es demasiado idealista, diría medio semi-utópica. Como el liberalismo. Hay una evolución, Mira, yo creo que hay... pero yo no tengo elementos para decir qué tan bueno es. Hay muchas cosas muy buenas. Hay una evolución muy fuerte que se da de la mano de la ciencia. Porque la ciencia está Claro, aumentando. desde ese punto de vista sí. Pero la misma ciencia que te hace un trasplante de corazón te inventa una bomba atómica. Obviamente, pero y el ser humano es siempre el mismo, y las emociones existen positivas y negativas. Sin embargo, Los dilemas son los mismos también. Desde hace 5.000 años tenemos los mismos dilemas. Por eso seguimos estudiando tragedia griega. Obviamente, por eso estamos hablando de envidia y por eso estamos hablando de odio. Porque las pasiones humanas son las mismas, los dilemas humanos son los mismos. Tal cual. Lo que pasa es que uno puede avanzar. Primero que nada, no puedes hablar de humanidad como un todo. Hay grados de. Hay zonas más desarrolladas, zonas menos desarrolladas. La ciencia nos da el beneficio de acceder a lo que es verdad, o por lo menos lo que creemos que es verdad, con un cierto grado de certeza. Pero hay mucha gente que no vive de ciencia, vive de fe. Entonces, para ellos que nosotros avancemos tecnológicamente no cambia para nada las cuestiones que hacen a su identidad. Entonces, yo puedo ver un mundo que tenga autos voladores, pero va a seguir teniendo terroristas. O sea, me parece que las dos cosas no tienen por qué estar, solamente porque la ciencia avance,
no quiere decir que deje de haber este tipo de conflictos teológicos en el siglo XXII, incluso. Corríjame si me equivoco. Te voy a agregar una cosita, te voy a agregar algo. Cuando vos dijiste terrorismo, te estás refiriendo al terrorismo teocrático, a ese tipo de terrorismo. No el terrorismo de ETA. El terrorismo de ETA es netamente nacionalista. Lamentablemente los movimientos terroristas, creo que el 98% de todos los movimientos terroristas del mundo son teológicos y de una religión en particular. Bueno, te voy a corregir. El 98% de todas las dictaduras que hay hoy en el planeta son o bien teológicas, básicamente islamistas, o son de origen de izquierda. Y no son teológicas y cometieron todos los actos barbáricos que se te puedan ocurrir. Igual yo te argumentaría que muchas de las dictaduras de ese tipo tienen rasgos teológicos. Por ejemplo, Maduro. Maduro escucha la voz de Chávez en Los Pajaritos. Kim Jong-un dice que el padre cuando falleció se fue volando al cielo cabalgando un Pegaso. Está bien, pero no son, no son en nombre de un dios, sino lo que se hace es poner en ídolo al líder, que es lo que hizo siempre el comunismo. ¿Era Lenin, o era Stalin, o es Fidel? En nombre de ese líder, se vuelve un dios el propio líder, se cambia a Dios por un líder. Bueno, es cambiar... se le llama estatismo a eso, la religión del Estado. Y ahí podemos entrar al libertarismo si querés. Pero otro ejemplo es en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en todas las iglesias se hacían vitriales con la figura de Stalin y después de Putin. Entonces digo, hay un componente teológico siempre en esas. Está bien, también se discute si en el nazismo, ¿qué tanto participó, por ejemplo, la Iglesia Católica? ¿El nazismo era católico, no era católico? En la hebilla de todo soldado de la Wehrmacht. Los no fueron basados en eso. En la hebilla, en el cinturón de todos los soldados de la Wehrmacht, había una frase que decía God meant us. Dios está de nuestro lado. Y se refieren al Dios cristiano. Exacto. Y el primer tratado que hizo la Alemania nazi fue con el Vaticano. ¿Para qué? Para darle el monopolio a la iglesia de la enseñanza escolar. Pero los crímenes que cometió, las conquistas que hizo, conquistó Polonia, Francia, esto, no fue en nombre de una religión o en nombre de su Dios, no lo hicieron por su Dios. Cuando un musulmán hace un atentado, grita Allahu Akbar, que quiere decir Dios Alá es el más grande. Eso es verdad. Ellos no gritaban viva Dios, viva Cristo para matar gente. Sí era cristiano, pero no fue basado en eso. No, los crímenes cometidos eventualmente por el nazismo no se los adjudicó a la propia iglesia, aunque el Vaticano miró mucho para el costado, tuvieron que pedir disculpas. El Vaticano metió la cabeza bajo la tierra. Hubo curas que ayudaron al nazismo, hubo curas que salvaron judíos. Hay de todo, no puedo generalizar ahí, ¿sabes? Si bien el cristianismo tiene la culpa de, hasta ahora, y quiero ver quién me lo discute, el cristianismo como tal, y específicamente la Iglesia Católica, tiene el récord de crímenes contra la humanidad, de la historia de la humanidad, en nombre de una religión, en nombre de un Dios. Mucho más cristiano todavía. Que eso tiene que ver con naturaleza humana y no tanto con las creencias ni con la fe. Es naturaleza humana, por eso cuando me hablan de la humanidad. De cosas y de ahí va más allá de las ideologías, va más allá y ahora voy a lo que te iba a agregar a vos, cuando hablaste del terrorismo. El cristianismo es 500 años más viejo, tiene 500 de edad, el cristianismo es 500 años más viejo que el Islam. Lo que hace hoy el Islam es lo que hacía casualmente el cristianismo hace 500 años. Cuando el cristianismo tuvo poder político y poder militar, o sea, estaban asociados, hizo barbaridades en América, hizo barbaridades en las cruzadas, porque las cruzadas fueron el saqueo. Sí, pero fueron hace 1000 años. Hay un tema con el time frame ahí. Las cruzadas fueron hace 1000 años. Sí, y hace 1500 años en Europa se estaba dando el Renacimiento. Bueno, hace 300 y pico de años. Pero la Inquisición llegó hasta 250 años atrás en América. Pero hace 500 años la iglesia dominaba. Sí. Hace 500 años la iglesia dominaba toda América. Hasta que los estados nacionales no se independizaron. Y países como Uruguay, que esto que voy a decir es una versión, es un chisme, porque no tengo certeza. Pero dicen que Uruguay la independencia de Uruguay
es mediada por la masonería. Que 33 orientales es un número coso, ¿tá? Yo no lo puedo probar y no me interesa mucho. Lo que te digo es, cuando se funda Uruguay, una de las primeras cosas que se hace es cortarle todos los tentáculos a la Iglesia Católica de poder sobre el nuevo Estado. Por eso Uruguay es un Estado, a diferencia de Argentina. Argentina fue una nación, por eso nosotros no somos nación. Ellos sí, hasta la década del 90. Menem tuvo que convertirse, era musulmán, tuvo que convertirse al catolicismo para poder ser presidente. A partir de ahí dijeron, muchachos, eso es una estupidez, vamos a eliminar eso. Pero hasta Menem, o sea, nada en la historia, hasta hace 30 años. En realidad, la Iglesia Católica en Argentina sigue siendo financiada por el Estado. Y si vos vas a cualquier museo que te van a hablar sobre el Big Bang, antes te tienen que decir que fue Dios. Te digo porque me pasó a mí. Es verdad. Aún así, la Iglesia hoy no tiene un poder político, no puede dar una orden y que la acaten como si fuera... No, pero vos viste lo que le pasó a Milei, ¿no? Con los curas peronistas. Así que tuvo que ir a pedir perdón después al Vaticano después de las cosas que dijo el Papa. Tuvo que ir a pedir perdón. Y no vas a gobernar Argentina. Exacto, pero bueno, decir que no tiene poder político... Argentina es una nación, por eso Argentina es nación, nosotros somos Estado. Pero en general, cuando se fundan, la mayoría de los países intentan hacer a un lado, en mayor o menor medida, el poder político y militar que ostentaba la Iglesia hasta la fundación de estos países. Porque voy a llamar como se debería llamar, la invasión de América por parte principalmente de la corona católica española y la corona portuguesa, en la parte de Brasil, es movida por el catolicismo. Y hubo católicos muy buenos, hubo misioneros buenísimos. Yo estuve en Salta, en Tucumán, en Argentina, y conozco muy bien la historia de los Quilmes. Y terminaron muy mal los Quilmes. La historia de los Quilmes, no sé si saben, es muy parecida a la de Masada, en Israel. Los romanos rodean Masada y los hacen un sitio hasta que no tenían más agua, no tenían más comida. Los obligan a rendirse y se suicidan. En el caso de los Quilmes le hacen lo mismo, le mandan a un indio, a los Quilmes le mandan a un indio espía, para ver de dónde sacaban el agua, les cortan el agua, quedan obligados a bajar. Habían creo que 8.000, los obligan a caminar hasta Buenos Aires, de donde es el barrio Quilmes, o sea, caminaron 2.000 kilómetros, llegaron como 500, muchas mujeres se suicidaron para que no las usen, no las violen y no las usen de esclavas sexuales o en las casas, y algunos de los Quilmes que sobrevivieron se mezclaron con la gente de ahí. Pero así desaparecieron los Quilmes. Esa es la historia de América, y lo hizo una nación recontra católica, más en esa época. Yo digo que volvamos al tema de Por eso vuelvo a decir, la mayor cantidad de crímenes históricos la cometió en su momento el catolicismo. Hoy en día es una muy linda religión el catolicismo, porque yo, es algo personal, lo llamo el Rottweiler sin dientes. Totalmente inocuo, tiene buena onda. Esa definición es muy... O sea, si vamos a competir, yo qué sé, a ver, el Imperio Chino cuando mató todos los hombres mayores de 12 años de Corea cuando la conquistó 3 veces. Digo, ¿cuántos mataron? Y después... América es mucho más grande que Corea. Sí, bueno, pero 3 veces. Estamos hablando de la zona del mundo donde la población nativa en América era mucho menor que la densidad de población media en Asia, incluso hace 3.000 años. En todo el Uruguay había no más de 20.000 charrúas que en realidad vivían en Entre Ríos y Uruguay. Cuando en la provincia... Solo en Brasil había 400 etnias distintas. Sí, pero no llegaban a más de 500.000 etnias solo en un país. Pero no llegaban a más de 500.000 personas. O sea, te estoy hablando de cantidad de individuos, no de cantidad de etnias. Bueno, si querés medirlo, está bien, lo podés medir. Justamente como vos hablabas, si una civilización. En cantidad de individuos puede ser, lo puedo medir en muchas cosas. Puedo medirlo en cantidad de espacio territorial. Claro, pero. Tanto de las cruzadas como de América. Yo creo, estaría seguro, o sea, si querés después voy a buscar los números. Creo que el catolicismo le gana a los chinos todavía. Mirá que los chinos eran bravos. Y bueno, ¿y el Islam en el norte de África? Corea y Japón, Japón, el imperio japonés era terrible también, pero en cantidad de números no llegan tanto, pero eran terribles. Corea y Japón tuvieron que dejar de estudiar historia para no matarse, y hoy en día se llevan bien. Tuvieron que dejar de poner eso en los libros de historia. Hasta ahí nomás se llevan bien. Y China y Japón, ni te digo. Bien, bueno, China, está bien, pero China, sobre todo por el régimen que tiene. Bueno, sí, pero también... Pero Corea del Sur y Japón son países que pueden hablar hoy. Estamos hablando como en tema de teología, a ver quién la tiene más grande.
Me parece que tenemos que volver a la historia de Israel y al conflicto palestino. Volvemos. ¿Qué pasa con el Islam hoy? Claro. El Islam está en la adolescencia. Es lo que yo opino, es su opinión personal. El Islam está en la adolescencia. Está en la etapa en que de repente el cristianismo estuvo entre hace 1000 y 500 años atrás. Eso es lo que yo creo. ¿Tá? Donde hay una facción muy grande, pero muy grande, te diría mayoritaria del Islam, que están en buena onda, que ya saben que no van a ir a conquistar el mundo como lo dice el Corán. El Corán dice que tienen que hacerlo, porque lo dice el Corán. Son proselitistas. El cristianismo también es proselitista. El cristianismo tiene que convertir, sobre todo judíos. Una cosa que por ahí nos quedó en el tintero con respecto a lo que era el Imperio Romano cuando invadió Jerusalén. Sí. Y los expulsó a todos, porque hay una versión que dice que sacaron sobre la élite. No, ahí va. Vamos a explicar esto. El imperio anterior que invadió Israel, o lo que no se llamaba Palestina, era el reino de Judá, el reino de Israel, las tribus, ¿tá? Fue primero, antes de ellos fueron los griegos. Los griegos eran la élite mundial de la cultura en esa época. De hecho, la primera traducción que se hace de la Torá a otro idioma está el griego. Había muchos judíos diciendo, ¿cuál es el problema? Hagámonos griegos, somos los más grandes, somos la cultura, que nos traduzcan la Torá al griego no va a generar problemas. Otros decían, sí, tenemos que mantener la identidad, ¿tá? Todas esas discusiones. Los judíos logran vencer a los griegos, les llevó tiempo, pero logran mantenerse. El imperio griego cae a mano de los romanos. Había una diferencia entre griegos y romanos muy importante, que es lo que se festeja en Hanukkah. Cuando un griego conquista, exporta al conquistado su cultura y su religión. ¿Tá? Todos los dioses griegos pasan o sea, ellos no admiten que los judíos se mantengan judíos. Por eso, no sé si conocen la fiesta de Hanukkah, que coincide casi con Navidad en general, y lo que los judíos festejan es un milagro, que hay un aceite que duró 8 días y tenía que durar 1. Es aceite que se usaba para prender una lámpara que tenía que quedar siempre prendida con fuego. El problema no era conseguir aceite, era conseguir aceite sagrado. ¿Qué hacen los griegos? Rompen las vasijas que tenían aceite sagrado para corromper espiritualmente a los judíos. Aceite se podía conseguir de cualquier lado. El aceite sagrado llevaba 8 días santificarlo. Y no tenían más barriles, había sobrevivido solo uno que duraba 1 día. Tenían que ponerse a fabricar. Bueno, el aceite duró 8 días, es un milagro, festejamos. Ok. Después vienen los romanos. Los romanos tenían otro modus operandi. Los romanos te decían, yo te conquisto, a partir de ahora vos sos parte del Imperio Romano. Tenés el honor de ser parte del Imperio Romano. Nadie te va a invadir porque sos parte del Imperio Romano. Vos vas a rendir tributo al Imperio Romano y vas a tener un gobierno interno, que en el caso de Israel se llamaba Sanedrín. Era como un parlamento, sacaban apuntes, o sea, había notarios, ¿tá? Eso se mantiene. Lo que no puedes tener es un rey, porque el rey es el César, el emperador romano, ¿tá? Está prohibido. Quien se erija rey, diga yo soy el rey, no te cortan la cabeza y los romanos te crucifican. ¿Ah? Ok. Eso hacen los romanos cuando están en buenas. Si vos te portás bien, estás conquistado. Así Roma conquistó todo. Y así también cayó. Ahora vemos después cómo cayó Roma, porque cayó por esa misma política. Cuando conquistan esto, durante 150 años, estuvo todo bien. Aparecieron, no un Jesús, aparecieron... Hay un libro que se llama Los falsos Mesías, o los falsos profetas, donde Jesús es uno más para el judaísmo. Aparecieron muchos diciendo yo voy a liberar a los judíos de los romanos. Jesús, hubo una diferencia, aunque no me interesa hablar de cristianismo, Jesús nunca habló contra los romanos. Jesús decía que si los judíos habían sido conquistados por los romanos era por problemas propios, porque se había corrompido el poder político-religioso de los judíos. Esa fue una gran diferencia entre el discurso de Jesús y los otros grandes pseudoprofetas o lo que quieran. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando hay un momento donde los romanos cambian? Cuando los judíos se rebelan. ¿Tá? Hay más de una rebelión. La primera es la propia de Jesús. Jesús y sus seguidores constituían un problema porque desafiaban el poder del Sanedrín. Si se desafías el poder del Sanedrín, estás desafiando a Roma. Roma admitió al Sanedrín, no admitió a otro rebelde y más que empiezan a decir que es el nuevo rey de los judíos. Imagínate. ¿Tá? Roma aplasta esa pequeña rebelión de Jesús y sus seguidores, pero surgen otras rebeliones. Entre el 35 y el año 70, y aparece Masada, ¿tá? El Sanedrín les pide a los de Masada que por favor
depongan la actitud porque nos van a cagar a todos, a tiros, a catapultas, ¿tá? O sea, sobrevivimos, no nos matan los romanos, nos dominan, son el imperio, son los número uno, ¿tá? Masada dice, no, vamos a mantener la identidad, vamos a liberarnos, pierde Masada, viene el primer ataque grande contra Jerusalén, contra todo, quilombo, pero el mayor quilombo de todos, perdón las palabras, es en el año 135, donde Tito destruye todo lo que quedaba, y viene el tema de lo que llamamos el exilio, ¿tá? ¿Qué pasa? No es que hacen un exilio de que echo a todos los judíos, les voy a pedir cédula y todos los que sean judíos que viven ahí. Disculpa que te corte. Sí. ¿No fue en el año 70, Tito? Tengo la duda si Tito es en el 70 y la quema de Jerusalén entera es del año 135. Pero en el año 135 es el final de la vida judía en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque lo que se prohíbe es que se practique el judaísmo. Si vos sos judío y no podés practicar el judaísmo, no podés vivir ahí. Todo lo que es cúpula y liderazgo se tiene que ir. Y empiezan a irse primero los que pueden irse se van a los bordes, se van a Gaza. Hubo judíos en Gaza durante los últimos 3.000 años. Por primera vez dejó de haber hasta un judío en Gaza en el año 2005. Es la primera vez que no hay un solo judío en Gaza. En Gaza había decenas y decenas de sinagogas. ¿De dónde salieron? No es de que cuando nació Israel, son todas anteriores. No sé, las destruyeron. Jamás terminó con todas las sinagogas que había. No sé exactamente la fuente, pero presencia judía durante toda la historia. Murió 500.000 de judíos en ese evento solamente. Claro, Flavio Josefo, hay dos historiadores que hablan de cómo fue la masacre esa. A muchos judíos los agarran de esclavos, a muchos los agarran, los venden, otros los agarran para el ejército romano, las mujeres ya sabemos para qué servían, no estoy hablando en primera persona, digo para los imperios, ¿tá? De ahí se vuelve ley, que es judío quien nace de vientre judío. ¿Tá? ¿Por qué? Porque las mujeres que eran violadas por romanos, o por quien sea, ¿qué pasaba con esos hijos? Quedaban parias. Entonces los judíos, los líderes que andaban desperdigados por ahí, deciden aceptar que los hijos de esas mujeres sean judíos. ¿Ok? Bien, y ahí empieza ese exilio. Si bien siempre quedó presencia judía en la zona desperdigada, no quedó absolutamente nada, ni de la propia Jerusalén quedó muy poco. Incluso si ustedes van hoy a Jerusalén, vos vas y sentís que vas 2000 años para atrás. Es fabuloso, pero lo que vos ves fue construido hace 2000 años, no hace 3000. Marcelo. La Jerusalén judía fue construida hace 3000. Y está abajo. Acabo de leer algo que está interesante. ¿Me lo podés confirmar si es verdad? Sí. Para completar la humillación se llamó desde entonces a la región provincia de Palestina, eligiendo el nombre de los filisteos a quienes Roma identificó como enemigos de los judíos. Es lo que dije antes. Lo dije hoy hace un rato. Roma, después de esa expulsión, le cambio el nombre y le pongo el nombre de tu peor enemigo. ¿Ok? De tu enemigo histórico. O sea, es como si yo voy al estadio de Peñarol y le digo, ahora esto se llama Club Nacional de Fútbol. No se llama Rampla, se llama Club Nacional de Fútbol. Hicieron eso. Ok, ahí nace el nombre de Palestina, que tiene ese origen en los filisteos. Existe una segunda versión que puede tener que ver con los griegos. Y digo esto porque lamento tener que decirlo, esto lo lamento de verdad, pero el cristianismo, al primero que se lo escuché fue a Leo Maslía decirlo. No sé si conocen a Leo Maslía. Leo Maslía dijo: el cristianismo es una religión politeísta. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Monoteísta? ¿Somos los tres monoteístas? No, el cristianismo cree en un Dios, en un Apolo, hijo de Dios, en semidioses santos con poderes, hasta hoy en día. Ayer vi una chica con poderes en la tele, que la Iglesia Católica Argentina dice que tiene poderes. Ok, el cristianismo se forma, no quiero hablar de cristianismo, pero se forma con mucha mitología griega, con parte de mitología egipcia, y parte de judía. Se hace un combo. 400 años después, Concilio de Roma, hacen el cristianismo católico y la religión católica pasa a ser la oficial en Roma. Roma termina cayendo por absorber las culturas de los que Roma invadió. Así cae Roma. Absorbe y hace romanos a gente que no se sentía romana, terminan derrocando al último César y a nadie le chupaba un huevo Roma.
Y así cae Roma. Por eso así va a caer Europa. Perdón que lo diga. Porque absorbió poblaciones que no les interesa Europa. El multiculturalismo matando imperios desde hace Hay- 2000 años. Matan un imperio. ¿Hay algún porcentaje, se tiene algún porcentaje de judíos que fueron expulsados de Jerusalén? Que fueron esparcidos Mirá, por el mundo. se supone que mataron 500.000. Es imposible saber si Flavio Josefo de dónde sacaba la cuenta, es imposible. Y no hay manera de saber números porque no había un registro. O sea, no había ONU, no había... ¿Quién lleva el registro de eso? O sea, es imposible saberlo. La- Y no se sabe exactamente a Pero dónde los queda romanos claro- los mataron y de qué manera. esto pasó hace 2000 años, Pero Pablo. queda claro que Y fueron lo- expulsados de ahí. Sí. Fueron expulsados porque prohibieron practicar el judaísmo. Igual que lo que hicieron los babilonios. Solo que cuando los babilonios caen, los judíos vuelven. Cuando Babilonia cae, creo que a manos de los persas, los judíos pueden volver. Si bien, es una historia siguieron de fe. existiendo Por eso judíos- digo, esta tierra, Perdón. sí, Si bien siguieron existiendo judíos en la tierra de lo que hoy Sí. es Israel y un poco más, fueron poblaciones pequeñas, no fueron de importancia. El judío empieza a volver a la tierra de Israel. Muchos se cristianizaron. Cuando sí, se cristianizaron también. Les cuento, pero yo siempre acá hubo un remanente pequeño, siempre hubo pequeñas poblaciones, pero cuando el Imperio Británico conquista lo que ahora es Israel, lo conquista sí o sí para crear un Estado judío. Y ahí es cuando empieza, y estamos hablando mucho antes del 47, estamos hablando del año 20, cuando empieza a volver los judíos de todo el mundo y empiezan a poblar nuevamente una zona que era un desierto y que había beduinos. ¿Correcto, Marcelo? No. Para empezar, los ingleses no conquistan esto. Los ingleses tenían la misión de derrotar al Imperio Otomano. Para empezar. El Imperio Otomano era el dueño de esta tierra. Quienes ayudan y digamos, se vuelven socios, entre comillas, de los ingleses en este lugar, es a ver, los palestinos ya dijimos que en la época del Mufti, de antes de la Segunda Guerra Mundial, no existían palestinos. Durante la Segunda Guerra no existían. En la partición del 47 tampoco existían palestinos. Los palestinos no son un pueblo. Nunca lo fueron. ¿Qué define a un pueblo? Que se reproduzcan entre ellos. Los palestinos no se reproducen entre ellos. Son clanes árabes. Hay un clan árabe palestino que se llama Hashemita. Los Hashemitas eran un clan bastante poderoso. Le ofrecen su ayuda a los ingleses para derrotar a los otomanos. A cambio de, me dejas un pedazo de tierra. Los ingleses cumplen. De forma unilateral, en 1922, se funda Jordania. Jordania es parte... podés buscar en internet, ese es el Mufti, podés buscar en internet el mapa del mandato palestino entero, del mandato británico de Palestina. Vas a ver que Jordania está incluida. Jordania es más de la mitad, son 3/5 de toda Palestina. Y es la parte fértil. Además, se la regala íntegra y unilateralmente, ahí lo tenés, unilateralmente... Dijiste palestino. ¿Palestino o árabe? Árabes, son árabes. ¿Palestino o árabe? Ah, ok. Para que quede más Los claro. árabes de Palestina, ahora les decimos palestinos. Son los únicos palestinos reales. Ustedes saben cómo se llamaba, acá hubo un banco judío, fundado por judíos. ¿Saben cómo se llamaba? Palestino, Banco Palestino. La selección palestina de fútbol en 1929 jugó contra Australia. ¿Quiénes integraban la selección palestina de fútbol? Judíos. Los judíos eran los palestinos. A un árabe le decías palestino antes de 1960 y te acuchillaba, porque ellos eran orgullo árabe. O sea, la retórica cambió. La retórica cambió con Arafat. Marcelo, para Sí. los que tenemos algún año, Sí. nosotros teníamos un diccionario en la escuela que tenía todas las banderitas Sí. de todos los países. El Barús, yo lo tengo. El Arus, y decía Palestina, y estaba la bandera de Israel. Una bandera parecida a la de Israel con un Maguen David. Sí, no era la misma, pero era parecida. Es de 1933. Exactamente. La Universidad Judía de Jerusalén se funda en 1917. Ni bien terminó el Imperio Otomano, puso un pie afuera, se funda y se inaugura en 1921.
mucho antes de la fundación del Estado de Israel. Jordania, que ocupa todo ese lado gigantesco que ven ahí, y también creo que Irak, pero Jordania es el regalo que le hacen los ingleses por la ayuda brindada durante la Primera Guerra Mundial al clan hashemita. Son palestinos, son árabes, son de Palestina, pero son un clan específico de beduinos. Cuando en algún momento los que no eran de su clan quisieron, digamos, vamos a decir, dar un golpe de Estado o intervenir en Jordania y decir nosotros también somos esto, los hashemitas, el rey Hussein se encargó de matarlos a todos. En algo que no me acuerdo cómo se llamó. ¿Cómo llamó eso? ¿Septiembre Negro fue? En el año 70, en 1970. ¿Tá? Pero ellos son palestinos. Esa es la Palestina. O sea, si se funda otro país palestino es el segundo. Ese es el primero. Porque Jordania es Palestina. Era, como lo pueden ver, era Palestina. Hasta 1922. Era Palestina. ¿Tá? Y le dieron la mejor parte. A los judíos le daban el desierto del Negro. Le daban los pantanos que estaban al lado de Haifa. Los judíos secan los pantanos, hacen crecer donde era desierto el Negev, lo dejan verde, lo hacen pradera, plantan todos los bosques. ¿Qué hicieron los palestinos con su tierra? Si podemos ir un poquito más atrás, quiero hacer una consulta con respecto. En algún ya momento fueron tiene que llegar al día de hoy. los judíos de Israel. Sí. Se dice que los judíos que fueron a Europa, parte de Euroasia, Rusia, otras partes del mundo, dice que en realidad no son judíos, o sea, son judíos convertidos, pero no son descendientes de tribus de Israel. No sé qué tienes para decir. Dos argumentos. Número uno, la identidad nacional no es genética. No utiliza la genética, no existe. Primera cosa, o sea, Argentina es una nación. ¿Cuál es la genética de Argentina? ¿Qué es la genética de Argentina? No existe. Número dos, ¿ven lo que tengo acá? Que tengo una cicatriz. ¿Ah? Tengo una tremenda cicatriz acá, no sé si se lleva a ver. Ok, yo tuve un queloide. Soy portador de queloides. Cuando me cortan, hago una cicatriz fea. Eso es un gen africano. Mis antepasados son todos de Europa, pero tengo un gen africano, que probablemente sea de Egipto o de por ahí. ¿Tá? Porque la aportación está. Más allá de eso que es autorreferencial, hay un estudio, que yo después se los puedo pasar, que hace un estudio genético de los judíos y descubrió que, judíos y árabes somos genéticamente primos. Todos tenemos genes de la misma, que se originan en la zona de Medio Oriente. O sea que eso desmiente cualquier teoría. Pero más allá de eso, una nación se compone de 4 elementos y la genética no es uno de ellos. Cultura común. Una cultura común, una religión, esto es una nación, cultura, religión, un idioma en común que lo manejen todos y una identidad territorial. Los judíos tienen las 4 cosas, identidad territorial, Israel. Aunque haya judíos que no quieran, aunque hay algunos judíos que dicen a mí no me interesa Israel, y puede haber un colombiano o un hijo de colombianos que le chupe un huevo a Colombia, yo qué sé, ¿tá? Pero hay una masa gigantesca, pero recontra mayoritaria, más del 90% de judíos que se identifican con Israel. No con gobierno de Israel, con Israel. Ok. Identidad territorial, Israel. Idioma, hebreo. Podés vivir en cualquier parte del mundo, pero cuando vos vas a hacer la bar mitzvah, vas a leer la Torah en hebreo. Es tu idioma, es el idioma común. Cultura. La cultura judía es derivada de ahí que se universalizó. La cultura del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es pagar el 10% en impuestos para la gente que no puede. La tzedaká quiere decir justicia social, la inventamos los judíos. Cuando quieran, paguen derecho a autos. Gracias. Justicia social, tzedaká es literalmente justicia social. Tzedek es justicia, tzedaká es la variación que quiere decir justicia social. Eso es la cultura. El idioma y la religión, la judía. Tenemos los 4 elementos clarísimamente definidos. ¿Querés hablar de los palestinos? Palestinos. Religión, en la misma proporción que los árabes, mayoritariamente dominante el Islam. Idioma, árabe. Cultura, árabe. La kefía no es un símbolo palestino, es lo que usan los árabes, no es específicamente palestina. De hecho, los judíos también usaron kefía o algo parecido, un turbante. ¿Tá? O sea, no tienen una cultura propia, no tienen un idioma propio, no tienen... Y ahora, desde hace apenas 60 años,
identidad nacional sí tienen. Es lo único que tendrían para decir somos una nación. No son un pueblo. Recomiendo ahora, me encantaría que pusieran el mapa de la conquista árabe, del panarabismo, porque los palestinos son producto del panarabismo. ¿Qué es? El imperialismo. El panarabismo es el imperialismo cultural árabe-musulmán. Con lo que estaba diciendo, dicen que... De todos modos, perdón, una breve intervención. Yo no estoy hablando desde el liberalismo porque yo no me identifico con ninguna ideología, ¿no? Pero existe también lo que se conoce como la autodefinición o autodeterminación de ser un pueblo. O sea, sí. Creo que ese derecho tampoco se lo podemos quitar nosotros, porque ellos si se definen como un pueblo, de ahí agredir es otra cosa, ¿no? Pero una cosa es la autodeterminación de... Perfecto. Digamos ahora, supongamos que los palestinos se convirtieron en un pueblo hace 60 años. Nacieron como pueblo hace 60 años. Ponele. Eso es un poco lo que yo hablaba en un programa anterior en el que estuve diciendo que tienen todo el derecho de identificarse con el pueblo palestino, pero es una noble identificación. Y quiero introducir una pequeña anécdota acá. Yo fui al Tree muy pocas veces en mi vida, pero me acuerdo de ir cuando era chico y vos le preguntabas a los comerciantes del Tree de dónde eran y te decían del Líbano, de Siria, la mayoría del Líbano. Sí. Hoy vos vas al Tree y le preguntás de dónde son y todos te dicen palestinos. Y son los mismos, son los mismos tipos que están ahí desde hace 50 años o más, 70. La identidad palestina, la única identidad palestina que tenga más de 60 años, ¿saben quiénes son? Los chilenos, los palestinos de Chile, que son cristianos expulsados por los otomanos. Entre la década del 1900 y 1910 hay una gran expulsión de cristianos de Palestina y muchos se fueron a Chile y fundaron la comunidad palestina. Son los primeros en tomar la identidad palestina como identidad. Y son cristianos, no son islamitas. Ese mapa que veíamos recién te muestra lo que hizo los árabes. ¿Tá? ¿Ustedes les parece? ¿Creen que fue por las buenas que lograron tener 22 países árabes? ¿Creen que fue por las buenas? Esos 22 países que veían pintados de verde. ¿Creen que esas espadas que están en la bandera, que son 2 espadas cruzadas así, 2 sables, es un símbolo de paz? ¿Creen que todo eso se conquistó por las buenas? Lo que hacen los árabes es meter a prepo los hijos de los que están ahí, ahora esto es nuestro y nosotros somos de acá y somos pueblo marrocano. Pero esto es el Islam, viejo. Eso es Palestina. Está bien, antes estaba el Imperio Otomano, que también era musulmán, pero los dueños de la tierra, ahí viene la disputa entre dueño de tierra y soberanía, que no es lo mismo. Yo puedo comprar todas las tierras del Uruguay y no soy soberano del Uruguay. Los otomanos eran soberanos, porque eran los dueños, aunque su tierra estaba en otro país, en Turquía, pero eran dueños los grandes, no sé cómo llamaban, ¿cómo llaman los que eran dueños? Los califas, ¿no? Sí, pero tiene un nombre en el tema musulmán, o sea, tienen un cargo alto, son terratenientes, ¿tá? Y los palestinos árabes comunes trabajaban para ellos, eran trabajadores, que por eso iban ahí. De hecho, gran parte de la inmigración árabe llega a Palestina cuando los ingleses conquistan, porque van a traer mucha más prosperidad y más calma, y van a laburar. Por algo el mufti llama a una huelga. Vos no llamás a una huelga si vos crees que sos libre en ese lugar. Llamás a una rebelión, no a una huelga. Llamás a una huelga si sos obrero. Fuiste obrero de los otomanos, ahora sos obrero de los ingleses. La identidad palestina la inventa un egipcio llamado Yasser Arafat, que fue adiestrado por la KGB en la Unión Soviética. Fue adiestrado política y militarmente. ¿Tá? Y él inventa realmente la identidad palestina. Acá hay un mapa lindo que habla de la expulsión / exterminación de los pueblos judíos en el norte de África y países de dominio del Islam desde 1948 hasta el 2012. Que fueron... Y a este mapa buscale la expulsión de los cristianos también, porque no solo expulsaron judíos. Sí. Judíos a partir de 48 por la independencia de Israel. ¿Qué hizo Israel? A todos estos les dio refugio, a los 10 años eran todos ciudadanos y estaban todos laburando. ¿Qué hicieron los demás árabes, hermanitos, que pelearon, los 7 países que pelearon la guerra
contra Israel, la guerra de independencia de Israel, porque Israel no se independizó por la ONU. Israel es el país más legítimo del planeta, porque es el único votado por la ONU, pero que además encima peleó una guerra de independencia y la ganó. No hay país más legítimo que Israel, solo por eso. Bueno, porque fue ¿puedo votado. decir algo, Marcelo? Sí. ¿Puedo decir algo? Por favor. Cuando, ya que mencionaste, cuando la OLP, que nace más o menos por ahí, ¿Ante cuándo? hace su carta constitutiva, Sí. reclama como tierra palestina todo menos Cisjordania y Gaza. ¿Por qué? Porque justamente en la guerra del 48, Gaza queda siendo de Egipto y Cisjordania de Jordania. Entonces dice, ¿para qué nosotros vamos a reclamar una Palestina que ya es árabe? Entonces, por eso eso demuestra que los palestinos no existen. En la constitución de la OLP no se menciona, sí, que no existe, que no existía en el 48 por lo menos. No existía. La LP se funda entre el 63 y el 64. Claro. En 1963, los judíos no tenían un solo pie en nada de lo que ahora dicen los palestinos en su tierra. Previo a la guerra, perdón, Marcelo. Sí. Claro. Y en esa fundación, en esa carta constitutiva de la OLP, justamente queda fuera Cisjordania, queda fuera Gaza, que es reconquistada por Israel en la Guerra de los 6 días, en el año 73. Después de eso, sí. Y después, bueno, unilateralmente abandonada en el 2005. Sí. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas